Banda, ¿qué onda? Espero que se la estén pasando a todo dar. Les habla Gabriel Rosas del Gabo Systems. Y pues hoy tenemos un nuevo tutorial en este canal. En el video les voy a mostrar cómo realizar el cambio de una batería para una laptop Asus VivoBook 14. Antes de iniciar con este video, si no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Aquí en la parte de abajo hay un botón de color rojo como el que está apareciendo en pantalla. Y pues con eso me ayudas a seguir metiendo contenido y creando más videos. Ahora vamos con lo importante y en un momento regresamos. Pues este es el equipo Asus que vamos a reparar. Tiene una falla en la batería. Al momento de que nosotros la encendemos no nos proporciona el inicio. No muestra el LED de encendido. Y pues solo funciona cuando está conectada a la energía. El primer paso para desmontar este equipo es quitar los tornillos de la tapa de abajo. Vamos a utilizar un desarmador de tipo cruz. Alrededor de esta tapa se encuentran 10 tornillos, entonces los vamos a retirar todos. Y pues este equipo solamente viene en dos partes, o en este caso no hay que remover el teclado para poder acceder a la tarjeta y a los otros componentes. Una vez que hemos removido los tornillos, lo que vamos a hacer es apoyarnos con una herramienta de plástico. Esto para hacerle presión al equipo por todos los bordes, para que salga la tapa de abajo. Vamos a quitar los seguros, se escucha un clic al momento de que hacemos presión. Y ya que se encuentra liberada la tapa, ahora lo que sigue es quitar los tornillos de la batería o de la pila. Igual lo hacemos con el desarmador de tipo cruz. Y pues esta batería tiene un conector, se lo podemos retirar. Vamos a desconectar este elemento del puerto para poder ingresar la nueva batería. El seguro hay que presionarlo hacia abajo y después el conector sale hacia arriba. Vamos a colocar la nueva batería. Igual le hacemos presión hacia abajo, que quede bien sujeto a la base. Y una vez que hemos hecho esto, pues subimos el seguro. Ya que hemos colocado la pieza, tenemos que hacer el proceso inverso. Colocamos los tornillos en la batería, los que la sujetan a la base. Después vamos a poner la tapa. Para sellarla solamente hay que aplicar presión igual, para que los seguros puedan posicionarse correctamente. Como les mencionaba, se escucha un clic al momento de hacer presión. Y igual pues vamos a atornillar por todos los bordes, y ahí en la parte central también hay un tornillo. Y pues ya que hemos terminado, podemos abrir el equipo para comprobar que enciende correctamente. Ahí ya nos da el LED encendido y nos muestra el logo de la computadora o de la laptop.
y hemos terminado. Banda, pues hasta aquí quedó el video. Gracias por acompañarme. Ya saben que si les gustó, lo pueden indicar con una mano arriba, ahí en la parte de abajo. Compártanlo con quien deseen para que esta comunidad siga creciendo. Y pues si tuvieron dudas, recomendaciones o alguna sugerencia que me quieran realizar, ahí en la parte de abajo también está la caja de comentarios. Y si no, por ahí van a aparecer mis redes sociales para que me puedan dejar mensaje. Trato de contestar la mayoría. Hasta aquí queda, vámonos, cuídense mucho y pues nos vemos hasta el siguiente. Les deseo lo mejor y pues sobres.